Tanto la escritura como la idea surgen después de Lo demás es aire, efectivamente. Surgen precisamente porque, bueno, yo siempre necesito escribir, si no me deprimo, entonces necesito tener siempre un proyecto. Y después de Lo demás es aire, que como decía es una novela pues, larga, ambiciosa, con muchas cosas, me sentí un poco vacío y sentí dificultades para encontrar una nueva novela que a mí no sé, sentía que iba a escribir lo mismo, que de alguna manera tenía la cabeza muy llena de lo anterior. Entonces coincide que yo me voy en una estancia a Buenos Aires, allí pues tengo la experiencia de sentirme solo porque pues, no funcionan cosas de la beca, acabo quedándome solo en la ciudad sin nada muy claro que hacer, acabo visitando Misiones y en Misiones acabo conociendo la casa de Horacio Quiroga, que es un hombre que vivió ahí aislado en la selva, el mismo día en el que me entero que ha muerto el hombre del agujero, que es considerado el hombre más solitario del mundo, un miembro de una comunidad indígena que llevaba viviendo solo 28 años en la selva de Brasil. Y de pronto, cuando empiezo a reflexionar, me doy cuenta de que casi siempre los personajes de mis novelas han sido solitarios y que las ideas que tenía para escribir también tenían que ver con gente solitaria. Entonces, de pronto digo, bueno, quizás una novela no es el momento, no tengo la cabeza, pero ¿por qué no reflexionar sobre esto? Sobre la experiencia de la soledad. Y en el momento en el que me pongo a leer, pues empiezo a ver que efectivamente es un problema colectivo hoy, que estamos en un momento de fuerte reflexión sobre la soledad. Empiezo a darme cuenta de que cuando hablamos de soledad no sabemos de lo que hablamos, porque hablamos de muchas experiencias distintas, de muchos matices, a veces es positiva, a veces es negativa, y en ese momento comienza la concepción del libro. Y digo, bueno, pues algo que me permita unir experiencias de soledad de personas de muchas épocas distintas. Y en ese momento surge la idea del ensayo. Sí, han cambiado muchas cosas. Bueno, yo creo que hay una fuerte paradoja a la hora de hablar de soledad, porque por un lado nuestra sociedad nos lleva a la idea de la independencia, de la autosuficiencia, no dependas de nadie, hazte a ti mismo, enfréntate a tus circunstancias, si las personas a tu alrededor son tóxicas, aléjate y tú concéntrate en ti mismo. Pero por otro lado nos exigen ser exitosos socialmente, nos exigen tener un montón de relaciones a nuestro alrededor, porque eso es una medida de éxito. Y esto hace que se multipliquen las relaciones sociales a nuestro alrededor, pero en realidad no son relaciones de calidad muy a menudo. Entonces, por un lado se nos pide independencia absoluta, por otro lado se nos pide sociabilidad exitosa. Y creo que hemos olvidado, como bien decías, pues la dimensión positiva de bueno, la soledad cuando tiene un fin espiritual o de crecimiento moral o emocional, ¿no? Pues ya sea a través de la religión, pero también a través del arte, esa soledad de pasear solo, sin un horario muy definido, sin nada que hacer en la próxima hora, pero vivimos una vida cada vez más acelerada. Es muy difícil encontrar esos reductos. Y cuando los encontramos, más bien hacemos turismo en ellos. Hoy no voy a hacer nada y es casi como lo que me concedo para luego permitirme estar 3 meses sin parar de hacer actividades. Entonces creo que efectivamente hemos perdido el valor de esa noción de la soledad como algo vivificador, como algo que nos permite poner en valor la experiencia. Y es que cuando vivimos sin estar nunca solos, no podemos poner en valor la experiencia de vivir. Simplemente estamos apagando fuegos, pero no estamos relacionándonos verdaderamente con nosotros mismos. Yo creo que efectivamente la literatura no requiere, puede ayudar, pero no requiere de los otros. Lo que pasa es que, bueno, hablo un poco de ello en el libro, que por otro lado no hay que olvidar que en su origen la literatura sí era contar una historia de un lugar lejano o contar una historia de algo interno, pero contarla a alguien. Solo se convertía en literatura en el momento en el que se compartía con la comunidad. Hoy día el artista, digamos, o el escritor muy específicamente, no requiere de la relación con el otro, porque lo puede hacer a través de su editorial, escribe el libro, lo manda y puede ser Thomas Pynchon si lo deseas. Pero creo que esto nos hace olvidar que la literatura en realidad tiene un papel comunitario y que la literatura tiene que ver con compartir, tiene que ver con darle a los otros algo que es propio y que los otros te devuelvan algo que les es propio a ellos. Entonces yo intento, aunque hay un fuerte deseo en mí de soledad muchas veces, pero intento no olvidar que la literatura tiene ese papel, que la literatura tiene también un papel de que yo aprendo de mis lectores. Y no solo aprendo lo que dice, bueno, mejoro como escritor, sí, sin duda, pero también mejoro como persona. Es decir, y establezco vínculos que no podría haber establecido de otra manera. Igual personas con las que a través de un vínculo físico no habría llegado a tanta comunión, pero a través de un texto
puedo llegar a esa comunión, ya sea yo como autor, ya sea yo como lector. Entonces creo que no hay que olvidar que esa literatura, la literatura puede tener esa dimensión también. Creo que para empezar los paisajes condicionan la forma en la que vivimos el tiempo, que me parece algo esencial, ¿no? Yo, por ejemplo, en el monasterio, que efectivamente me fui allí 5 días para escribir uno de los capítulos, un capítulo ligado a la soledad del religioso, porque me parecía impropio que yo escribiera sobre eso sin experimentar un poquito de esa experiencia, aunque por supuesto es una experiencia muy mitigada la que yo he sentido. Yo no soy monje, no tengo vocación, no me he pasado allí un año, entonces al fin y al cabo uno es un turista accidental de esta experiencia, pero bueno, algo puedes contar. Y una cosa que siente uno mucho en los diferentes escenarios es que efectivamente condiciona la forma en la que vivimos el tiempo, por ejemplo, ¿no? Yo sentía que el tiempo se alargaba en el monasterio, todo se dilataba. Sentía pérdida de referencias, de repente no sabía qué había ocurrido por la mañana y por la tarde. De repente sentía un cierto placer en la repetición permanente, una cierta sensación de apagar el cerebro. Todo eso me llevó a una escritura, yo diría que distinta. También escribí a mano, que es una cosa que no hago nunca. Yo siempre escribo a ordenador, pero ahí decidí no llevar nada que me distrajera. Noté que trabajaba menos tiempo, pero me concentraba más. No sé si era más productivo, eso sería mucho decir. Me concentraba más en lo que estaba haciendo. Había más sensación de poder entrar y salir del monasterio mentalmente con la escritura. Y yo creo que un poco todos los paisajes y todos los lugares que vivimos condicionan qué escribimos y cómo lo escribimos, ¿no? Por eso escogí que cada capítulo fuera un paisaje, que al mismo tiempo es una metáfora de un tipo de soledad. Pero claro, qué diferente debe de ser vivir en la alta montaña que vivir en un llano, por ejemplo, algo tan simple como eso, y hasta qué punto la historia de ese lugar ha cambiado precisamente por su facilidad o dificultad de acceso, y hasta qué punto incluso el clima nos condiciona, ¿no? Al fin, por ejemplo, los países escandinavos hay mayores índices de soledad percibida, ¿no? Y generalmente son lugares más oscuros, con horas de luz más cortas. Es decir, hay toda una serie de elementos que yo creo que condicionan mucho el modo en el que experimentamos la soledad y cualquier cosa. Uno tiende a decir, yo mismo, ¿no? Tiende a decir frases lapidarias sobre la soledad o sobre cualquier otra cosa sin darse cuenta de que está hablando de una experiencia muy particular, ¿no? Uno dice, las ciudades son solitarias y a lo mejor no se da cuenta, como yo no me había dado cuenta, de que la ciudad también se puede vivir como una forma de libertad, por ejemplo, una forma de ser quien eres sin el condicionamiento de la mirada de los otros, por ejemplo. Y esto pasa todo el tiempo, ¿no? De repente me di cuenta de que había muchas formas de soledad, que algunas eran muy traumáticas y que decir que me gustaba la soledad era decir muy poco. Porque ¿de qué estaba hablando en realidad? Porque hay formas de soledad que detesto y que me preocupan y que me asustan. Entonces creo que escribir un libro siempre te lleva a pensar detenidamente en un tema. Y afortunadamente nunca acabo pensando lo mismo que cuando empecé. Digamos que ahora lo veo, ahora me siento menos capaz de decir cosas sobre la soledad, paradójicamente, aunque pues evidentemente tengo más cosas que decir por otro lado, pero me siento más inseguro de ciertas cosas porque tengo tantas experiencias para comparar que en cierto modo me siento más cauteloso a la hora de decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Pero sí, ha sido una experiencia muy interesante la escritura del libro, sobre todo por lo que me ha dado una visión muy ambigua, en el buen sentido de la palabra, de la soledad y de las formas de experimentarlo. Y también me ha permitido entender mi propia soledad mejor. Uno que recomendaría por estar en directa relación con mi libro, y porque ha sido un libro que me ha gustado mucho y que me ayudó, es La ciudad solitaria, de Olivia Laing, que es un libro, ella solo se concentra en la soledad urbana, pero lo hace también con biografías, con mucha inteligencia, y creo que es un libro muy interesante que recomiendo a los lectores. Luego de libros así que ya no tengan que ver estrictamente con mi libro, pero que me hayan gustado últimamente, me gustaría recomendar La ternura, de Paula Ducay, que es una novela breve. Si a los lectores que les gusta, por ejemplo, Sally Rooney, yo creo que encontrarán muchos elementos comunes, muy sensible, muy tierna, haciendo alusión al título. Y me ha parecido un libro con es la primera novela de Paula Ducay y me parece que augura una carrera muy prometedora. Otro libro que me gustaría recomendar es La mala costumbre, de Alana S. Porter, que es una novela que me ha encantado. Yo creo que fue la novela que más me gustó del año pasado, que narra la experiencia de una mujer trans
Es una novela, pero digamos que tiene también que ver con la vida de la autora. A mí me parece una novela maravillosa, con un dominio del ritmo, del lenguaje fabulosa. Y también me gustaría recomendar del año pasado Los Miralles, de Quique Cherta. Bueno, no es exactamente un debut, tiene también publicado un libro de relatos previamente, pero es una novela, casi es una especie de saga familiar de una familia muy particular que cree que tienen en su jardín el árbol del bien y del mal, y que me pareció muy divertida y muy profunda al mismo tiempo.